el bloque vimos diferentes temas. Entre ellos encontramos el tipo de regímenes que existían y el autoritarismo o dictadura y totalitarismo. Y lo vamos a relacionar con derechos humanos y derechos de género. Autoritarismo o dictadura. El autoritarismo es un régimen político que abusa de su autoridad y se impone al poder sin un consenso por parte del pueblo. Ese tipo de sistema puede estar al mando de un tirano, de un monarca, de un líder de la élite o de un poder económico extranjero. Y que lo que va a hacer va a suprimir todos los derechos humanos. El totalitarismo es una forma de gobierno dictatorial en la que el poder es ejercido ya sea por una cúpula social, un partido específico o a la intervención agrupación militar, sin que le permita la intervención de ningún otro elemento de ninguna clase excepto aquellos que se encuentran bajo su control. Y así es la transformación y control de la sociedad y con la intensidad. ¿Cuál va a ser la diferencia entre totalitarismo y autoritarismo? Va a ser que el control social en el totalitarismo va a ser siempre mayor que el autoritario. ¿Por qué? Porque el totalitarismo sí tiene un enfoque, sí busca algo. ¿Y por qué intensidad? Porque el totalitarismo siempre va a ser más intenso que el autoritario. Son sus semejanzas: supersesión de derechos humanos, restringe la participación de ciudadanos, persigue a sus oponentes y el terror sistemático. Los derechos humanos, como bien se sabe, se dieron en la Declaración de los Derechos Humanos. Esta se hizo en 1948 al terminar la guerra. ¿Y qué dice? Que todos los seres humanos nacen libres, iguales, dignidad y derechos dotados. Como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En consecuencia, todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Ahora tenemos los derechos a la vida, derechos a libertad, derechos de igualdad, derechos a trabajar y derechos a libertad de expresión, que fueron altamente violados en los siguientes regímenes. Primero veamos los regímenes autoritarios. Y tenemos claros ejemplos como son la dictadura en Uruguay por María Borraberi, la dictadura de Pinochet en Chile y tenemos también la dictadura de Fidel Castro. Pero principalmente nos enfocaremos en derechos humanos, nada más en Chile y Uruguay. ¿Y cómo se unen los derechos? Primero que nada, hubo desapariciones de personas, hubo tortura, no se dio la libertad de expresión y todos los medios estaban controlados por el dictador. Esto provocó que hubiera diferentes marchas alrededor de todo el país. Marchas que no nada más eran provocadas por las mismas personas, sino por familiares, principalmente por las mujeres, que desaparecían sus hijos y sus esposos. De este modo se dieron los derechos durante los regímenes autoritarios. ¿Y cómo se violaron los derechos laborales? Ya que no había un trabajo justo, los judíos eran forzados a trabajar en los campos de concentración y no tenían un trabajo digno. También teníamos los derechos de la libertad, ya que eran puestos en campos de concentración y no los dejaban salir, y los líderes abusaban de ellos dentro de esto. También tenemos los derechos de la igualdad, que más adelante también veremos los de género. Sabemos perfectamente que los nazis se querían una raza superior, y la exterminación de los judíos solo por el simple hecho de no ser como ellos, lo veían como seres inferiores, y que no podían aportar nada hacia el nuevo mundo que quería crear Hitler. También tenemos la derecha a la libertad de expresión, ya que el nazismo no aceptaba las creencias que eran en contra de la ideología que tenía Hitler. De ese modo también sobre la libertad de expresión. Y por último, el derecho a la vida, que dejó a más de 11 millones de personas muertas durante la Segunda Guerra Mundial y durante el régimen autoritario de Adolf Hitler. Ahora, pasemos a derechos de género. ¿Por qué son importantes los derechos de género? La igualdad de género, además de ser un derecho fundamental del ser humano, es imprescindible para lograr sociedades pacíficas, con pleno potencial humano, capaz de desarrollarse de forma sostenible. ¿Cómo se veía la mujer durante la Segunda Guerra Mundial, durante el poder de Hitler en Alemania? La mujer, después de la República de Weimar, que durante la República de Weimar ella adoptó una posición de trabajar, de salir de este rol de ser la ama de casa, pero a Hitler no le gustaba esta idea. Entonces quita eso, despiden a demasiadas mujeres y regresa esta idea de que la mujer merece hacer los trabajos domésticos o los trabajos que son principalmente del género femenino. Pero ¿cómo eran las violaciones de género en los regímenes autoritarios? Y aquí se dividen en dos. Está el régimen de Cuba y está el régimen de Uruguay y de Chile, donde Uruguay y Chile fueron los más afectados en este tema, ya que Fidel Castro en su discurso de el revolucionario siempre buscó la equidad de género dentro de Cuba. ¿Y qué estaban haciendo las mujeres en Uruguay y Chile? Empezaron a hacer movimientos y empezaron a tener una presencia en la política por la dictadura que estaba pasando. Entonces empezaron a hacer organizaciones de derechos humanos, empezaron a hacer organizaciones para amas constituidas en un sindicato, empezaron a hacer organizaciones barriales de amas de casa, empezaron a hacer organizaciones sociales feministas. Y todas estas surgieron después de las manifestaciones, pero como tal,
o sea, la investigación y la mujer lo que quería era justamente acabar con la dictadura y crear un país Uruguay donde la mujer fuera importante en la política y en la educación de los niños, porque justamente la batalla que las mujeres jugaban o que estaban haciendo durante la dictadura es la educación en casa. Y esta educación en casa se basaba en que le enseñaban a sus niños el viejo Uruguay, no el Uruguay que está pasando durante la dictadura. Para concluir, vimos dos tipos de gobiernos, autoritarismo o dictadura y totalitarismo. ¿Y qué aprendimos? Aprendimos que en ninguno se respetan los derechos humanos y los derechos de género se respetan más en el autoritarismo, pero no quiere decir que por eso ya funcionan o ya son correctos o ya se respetan. Si bien la democracia sí es un gobierno importante y es, digamos, el menos peor de los tres, en democracia tenemos más respeto y una existencia de Estado de Derecho que en autoritarismo y totalitarismo nunca vamos a encontrar.